de Economía y Finanzas, que ya se encuentra en la plataforma. El economista Pablo Rosemena ya está, así que adelante, Ramiro. Pablo, buenos días. Buenos días, Ramiro. Saludos para ti, para Jaime, para toda la cabina de Radio I99 y para todos sus seguidores, radioescuchas en todas las plataformas. ¿Qué pasa que ya no viene por acá presencialmente? Lo estamos extrañando. Aquí estaba su taza de café esperándolo. Vamos a ir a la siguiente presencial. Nos toca estar por todos lados. Te comento que estuvimos con el presidente en Esmeraldas este fin de semana. Estuvimos trabajando con prefecta, con alcaldes, ya más allá de la etapa de diagnóstico, justamente en la etapa de ver los proyectos específicos que han presentado para poder atender de manera urgente la situación con recursos, lo que pudiera ser un fenómeno del Niño que se complique mucho más. Pablo, hay un problema gravitante en el cual el presidente quiso tomar cartas en el asunto y por eso la pregunta es el del Seguro Social. Él formó una comisión que la preside Augusto de la Torre, que debía haber dado un informe ya, y no he visto ni una sola comunicación, ni un solo mensaje, nada de esa comisión. Se está reuniendo, hay un producto, porque si hay algo que es una papa caliente a largo plazo a nivel de finanzas públicas, ya es el tema de la seguridad social. Porque si quiebra el Seguro Social, como está visorado, según, o no hablemos de quiebra, si se produce el desfase que está previsto en los cálculos actuariales de aquí a unos pocos años, si no se reforma, si no hay dinero para poder dar salud a todo aquello que dieron a cónyuges e hijos, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué es de esa comisión? ¿Qué se ha hecho? Es una comisión ciudadana. El Ministerio de Economía y Finanzas no participa en eso, pero es una comisión ciudadana con ciudadanos de todo el Ecuador, de distintos lugares, con distintos expertise. Está Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes, Carla Morales, de los nombres que tengo en el tope de la cabeza. Lo que quería saber es si te habían dado algún insumo. Yo entiendo que la comisión es ciudadana, entiendo que tienen un trabajo, pero también entiendo que no debe estar desfasado el estudio sin insumos que los proporcione tanto la seguridad social como el equilibrio de las finanzas públicas, que son las que no tienen el balance adecuado producto de ese 40% que también tienen que pagar. Por eso era la pregunta al ministro de Economía. Sí, recuerda que la seguridad social está por fuera del presupuesto general del Estado, un nivel distinto y por encima del presupuesto general del Estado, que es lo que maneja el Ejecutivo y Finanzas. Sí decirte que este gobierno puso de nuevo, como correspondía en el presupuesto, el 40% por la transferencia de los recursos de finanzas a los sistemas de seguridad social. No solamente es el IE, sino también el ISPA y el ISPOL, que para este año son alrededor de 3.200 millones de dólares, e inclusive hemos estado saldando deudas con respecto a los distintos sistemas de seguridad social de gobiernos anteriores. Ejemplo concreto, con el ISPA, la Seguridad Social de Fuerzas Armadas, nosotros el año pasado hicimos un cronograma de pagos de 85 millones de dólares de recursos que se le debían a las Fuerzas Armadas, pero no del año 2022, ni del 23, ni del 21, digamos, de la época de Guillermo Lazo, sino de administraciones anteriores. Y asimismo lo hicimos con el IES, con la Seguridad Social que tiene pues 3 millones de afiliados. También entregamos, más allá de los 2.000 millones de dólares que correspondía por 40%, alrededor de 400 millones de dólares el año pasado para cubrir deudas que tenía el gobierno central con la Seguridad Social, pero deudas del año 2011 en adelante. Entonces, eso es lo que sí te puedo comentar, que la estrategia de orden fiscal ha consistido en ir cerrando poco a poco el déficit fiscal. El orden es un proceso, no es un producto terminado. Falta mucho tiempo para arreglar lo que durante más de una década tomaron el tiempo en destrozar, pero ese orden fiscal nos ha permitido ir saldando poco a poco deudas históricas que se venían arrastrando de administraciones anteriores, como las que comento de la Seguridad Social, pero te pudiera decir lo mismo con respecto a juntas parroquiales, municipios y prefecturas,
donde hemos saldado deudas que iban del 2015 en adelante, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, o sea, de 7 años atrás, también las hemos venido saldando con esta estrategia de orden fiscal y poner plata para el alivio social. Luisa Delgadillo, continúa Pablo. Muchas gracias, Ramiro. Ministro, un gusto saludarlo. Buenos días. Ministro, mi primera pregunta está enfocada a cuáles van a ser, en materia económica y financiera, las prioridades del gobierno del encuentro en lo que resta de este mandato. ¿Qué tal, Luisa? Un saludo cordial para ti. Mira, lo primero es la reforma tributaria que hemos enviado a la Corte Constitucional, el decreto ley, ya tiene algunas semanas ahí, hemos comparecido la semana pasada ante el llamado de la Corte para ampliar y profundizar el concepto de la urgencia económica y la unidad de materia que tiene. Y en ese sentido, el mayor sentido de urgencia es que poner plata en el bolsillo de la gente es justamente lo que se necesita para poder anticiparnos a cualquier complicación del entorno económico, que la gente tenga la liquidez en el bolsillo. En concreto, la reforma tributaria le baja impuestos a la familia ecuatoriana, al segmento de clase media. Estamos hablando de 340,000 personas que tendrían en sus bolsillos 200 millones de dólares. Y como sabemos, la plata en el bolsillo de la gente, la plata gira y tiene un efecto multiplicador de consumo, significa ventas, producción, empleo. Por otro lado, esa reforma tributaria, Luisa, también le baja impuestos a 500,000 de microemprendedores. Un microemprendedor está definido como un emprendedor que tiene ventas, anda de barrio, en un pequeño negocio. Actualmente esos pequeños negocios tienen un impuesto fijo de $60. No importa si vende $0, $1,000, $10,000 o $20,000. Y justamente la Corte meses atrás había dispuesto que había que introducir el criterio de la progresividad. Y es exactamente lo que hemos hecho. Que si vende menos, aquí lo que estamos planteando es un mecanismo para que 500,000 de emprendedores, de microemprendedores específicamente, paguen menos impuestos. Asimismo, con el sector de 500,000 de artesanos, que es otro sector de la economía ecuatoriana, de la base de la pirámide económica, donde ellos más bien lo que habían pedido es volver al régimen del artesano, y así lo hemos planteado en esa reforma tributaria. Así que te diría que la prioridad número 1 es que se apruebe eso. La prioridad número 2 es la ley de zonas francas, que también está en la Corte ya hace algunas semanas, y donde generamos un espacio de 0 impuestos a la renta, de 0 ICE, 0 IVA, 0 aranceles, 0 ISD, con miras a la exportación, para generar inversión, aumentar la exportación, la producción y generar empleo. Ministro, más allá de que hoy, como usted bien lo señala, la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional, se han realizado otras tareas y otro trabajo con buenos resultados en materia de finanzas, sobre todo poner la casa en orden en lo fiscal. Ya se están decantando lo que serán los binomios presidenciales de cara a las elecciones de lo que será el gobierno transitorio, que tendrá su primera vuelta en agosto del 2020, en elecciones convocadas por el CNE. Indistintamente de quiénes sean los que pasen a una segunda vuelta, ya que según analistas la votación del país está tan fragmentada que difícilmente habría un ganador en una sola vuelta. ¿Cuál es la herencia que dejará el gobierno nacional en materia económica, además de estas dos importantes reformas urgentes que han sido enviadas a la Constitución? La primera parte de mi pregunta, y la que la complementa: si el candidato ganador es de la tendencia autodenominada progresista, ¿cuál sería, desde su respetable visión como ministro de Finanzas, el futuro que le depararía al país? Y si fuese de la derecha, ¿cuál sería también el escenario que viviremos los ecuatorianos
con cualquiera de las dos posibilidades o opciones que llegasen al poder. De acuerdo, muy claro. Entonces, con respecto a las cifras, lo que recibió Guillermo Lasso, concretando en 3 cifras, Luisa, y lo que deja Guillermo Lasso. Entonces, Guillermo Lasso recibió unas arcas fiscales sin plata. Técnicamente estamos hablando de un déficit fiscal de 7,7 puntos sobre el Producto Interno Bruto. En plata estamos hablando de 8.000 millones de dólares, números gruesos, de hueco. Un hueco de 8.000 millones de dólares, si lo queremos visualizar de esa forma. Cerraremos este año ya no con un déficit de 7,7, sino con un déficit de el 1,7 hasta el 2%, dependiendo de qué tan fuerte golpee el fenómeno del Niño. Entonces es una bajada de 7,7, de 8% a 1,7, redondeo al 2%. Entonces, una bajada considerable de déficit fiscal, dato número 1, que es el principal dato de las finanzas públicas. El segundo dato en importancia de finanzas públicas es la deuda. ¿Qué tan endeudado estaba el país cuando lo recibió Lasso? Y la deuda en relación al Producto Interno Bruto era 61%, 61%. Guillermo Lasso la dejará en diciembre de este año en 55%. Es decir, que por primera vez en años se logra bajar el nivel de endeudamiento. ¿Cómo se hizo posible eso? Hay varias cosas que hicimos, pero menciono 2. Una, renegociamos la deuda con China, bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos, liberamos el petróleo que estaba atado, que se vende hoy a precios de mercado, y el beneficio para el Ecuador fue de 1.400 millones de dólares. Y lo segundo que hicimos para bajar el nivel de deuda es el canje de deuda por conservación de naturaleza. Es la operación de canje de deuda por naturaleza más grande de la historia del Ecuador y a la fecha de la humanidad. Bajamos el stock de deuda externa en 1.000 millones de dólares. Esto ha sido reconocido desde el New York Times en Estados Unidos hasta el periódico Granma en Cuba. Es una operación que ha generado. Esos serían 2 datos rápidos sobre las finanzas públicas. Y un tercer dato de finanzas públicas es el crecimiento económico. Antes de Guillermo Lasso, antes de la pandemia inclusive, en el año 2019, escúchenme bien, 2019, un año antes de la pandemia, ¿cuánto crecía la economía ecuatoriana? 0. La economía ecuatoriana no creció en el 2019, esa es la información pública, oficial. En el 2020 se vino guardabajo, menos 7,8%. Con Guillermo Lasso ha tenido crecimiento en el 21 del 4%, en el 22 del 2,9% y en el 23, donde Banco Mundial, FMI, Banco Central te proyectan que Ecuador crecería alrededor del 2,6%, lo cual está por encima del promedio regional, que es 1,3%. 1,4%. Eso en cuanto a lo que recibió y lo que se va a entregar. Se va a entregar una economía mucho mejor de lo que se recibió, pero ojo, el orden fiscal es un proceso. Alguien estaría chiflado si cree que en 10 meses o en 14 o 16 meses se va a resolver lo que ha tomado 14 años en destruirse. Entonces se está ordenando la economía, pero falta mucho tiempo para terminar de arreglar todo. Y con respecto a lo que venga, ya sea Chana o Juana, ¿no? sea alguien de una tendencia democrática o autoritaria, sea una tendencia, digamos, de izquierda o derecha, lo que digo es, Ecuador necesita encontrar consensos sobre el sentido común. El sentido común supera cualquier ideología. Entonces, el sentido común es lo que te plantea que es mejor estar menos endeudado que más endeudado. El sentido común es lo que te plantea es importante ordenar las finanzas públicas. El sentido común es lo que te plantea que hay que hacer crecer la economía y que hay que intentar trabajar unidos todos los poderes del Estado, específicamente con la Asamblea. Así que mi expectativa es que independientemente de la ideología, quienes estén tomando las riendas del país, de la economía, desde la Asamblea, hablen un mismo idioma que más allá de los colores, olores y sabores, tenga la convergencia en sentido común. Hagamos cosas sensatas, que hagan cosas sensatas para bien de los ecuatorianos. Y remato con esto de aquí. Desde julio del año pasado,
que entramos a manejar la cartera de Economía y Finanzas, hemos hecho una cosa de sentido común. Hemos bajado impuestos. Bajamos el impuesto a la salida de divisas y aumentó la recaudación. Bajamos los ICEs a productos de consumo masivo que se venden en tiendas de barrio como gaseosas y fundas plásticas, aumentó la recaudación. Bajamos el ICE para armas y municiones, empresas de seguridad privada del 300 al 30% y aumentó la recaudación. Bajamos tasas turísticas para abaratar el turismo, Ecodelta y Ecuador Potencia. Bajamos aranceles, bajamos IVA en feriados y ahora estamos planteando bajar el impuesto a la renta a la clase media y bajar el RINPE a los microemprendedores. 7 tipos distintos de impuestos en esta gestión lo hemos venido impulsando y ha funcionado. Ese tipo de medidas de sentido común es lo que hay que seguir haciendo. Gracias de mi parte, Ramiro. Pablo, Jaime, creo que le toca a Jaime, por favor, si pudiera seguir con el ministro Pablo Arosemena. Sí, muchas gracias, Ramiro. La verdad es que, Pablo, tenerte un placer por acá en el 99. Y te escuchaba con mucha atención y hablabas de bajar impuestos, luego de que se subió el impuesto a la renta a la clase media y que dio menos plata en los bolsillos de los ecuatorianos. Pero más allá del error o no error, se habla de un déficit fiscal y ese déficit fiscal siempre se busca una forma de financiarlo, ya sea con deuda o pues obviamente reducir la cantidad de gastos, no hay otra manera, o subir ingresos. Pero ¿cómo ven el tema para este año luego de que justamente la cuestión se va a complicar con el tema del niño y adicionalmente a eso tienes de por medio una consulta que efectivamente si es que sale positiva significa menos recursos para el Estado? ¿Qué tal, Jaime? Sí, a ver, te haría 2 precisiones. La primera, insistir en que hay que hacer cosas de sentido común. Entonces, desde julio del año pasado hemos bajado impuestos y te puedo hablar por eso y cómo eso ha funcionado e inclusive hemos aumentado la recaudación. Primera cosa para ser muy precisos. Y lo segundo, también algo que hemos hecho justamente para ir reduciendo el déficit fiscal. Mencioné 2 cosas hace un momento, de haber renegociado la deuda con China, lo cual te libera flujo de caja, 1.400 millones de dólares, y 2, hacer este canje de deuda por conservación, que es la operación de este tipo más importante que se ha realizado, digamos, a la fecha, no solo en el Ecuador, sino en cualquier parte, y es algo que se reconoce a nivel internacional. Adicionalmente, recuerda que nosotros focalizamos el subsidio a los combustibles para el sector industrial camaronero, liberando alrededor de 220 millones de dólares anuales. Entonces, me parece que ese es el camino. Entonces, contestando la pregunta, quienes vengan, más allá de que sean de una tendencia u otra, debería haber un consenso en temas de sentido común, como por ejemplo, seguir avanzando en la focalización de subsidios. Eso le hace bien a las finanzas públicas, eso le hace bien al Ecuador. Y ahí hay una forma de compensarlo. Para tener un número en la cabeza, en los subsidios a los combustibles son alrededor de 4.500 millones de dólares al año. Es decir, es más que todo el déficit fiscal. El extremo para ilustrar, si no hubiera subsidio, te sobraría plata, si lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿no? Evidentemente, la idea con el subsidio es que exista para quienes lo merecen y lo necesitan, pero la paradoja sucede cuando hoy subsidias a gente que no lo necesita y hay gente que sí lo necesita y no lo recibe. Entonces, ahí es donde se tiene que seguir avanzando en la focalización. Este gobierno ya hizo algo que nadie había hecho, que es dar el primer paso de la focalización del el subsidio al sector industrial, y ahí hay mucho más para seguir avanzando, pero ya tocará pues a las siguientes administraciones. Pablo, te voy a hacer una pregunta porque mucha gente en el Ecuador se pregunta por qué no hay gestión de parte del gobierno en un momento dado. No sé si es mala comunicación o realmente faltaban los fondos. Por darte un ejemplo, la gente se queja de medicinas que no hay en los hospitales. Tú, cuando cada vez que has venido acá a I-99 decías, la plata está ahí. Entonces, ¿el problema es gestión o realmente no existían los recursos necesarios para poder tener todo lo necesario? Por ejemplo, la policía necesita los chalecos, necesita las armas. La plata está ahí, pero aparentemente la gestión es la que no funciona. ¿Es así o estoy equivocado? Te haría 2 reflexiones. La primera es la que me corresponde poder responder desde el manejo de las finanzas públicas. Te puedo asegurar que el 100% de lo presupuestado, de lo
puesto por el presidente ha sido asignado a cada una de las carteras de Estado desde el arranque de año, ¿no? Y proporcionalmente, progresivamente se van entregando los recursos, por un lado, y por otro lado, recordar que no hay plata ahorrada, no hay un dólar ahorrado. Entonces, todo lo que ha sido presupuestado ha sido asignado en su momento. Eso es lo que te puedo decir con respecto al presupuesto, que es la parte que maneja finanzas. Finanzas es el tesorero de la nación. Finanzas no es el ejecutor, no decide cómo, ni cuándo, ni dónde se ejecutan los recursos. Solamente se consiguen los recursos y se asignan. Solamente, pues, esa es la parte difícil, conseguir los recursos, pero esa es la parte que se realiza desde esta cartera de Estado. Y también decirte que hay satisfacción al poder comunicarle a la ciudadanía que en un rubro tan importante como lo es seguridad, hace pocos días, el día jueves, viernes de la semana pasada, ya se graduaron 8.500 nuevos policías, bien recogido por todos, porque justamente uno de los problemas, aquí ya hablando más allá de economía y finanzas, pero un problema que hay en el Ecuador de hace muchos años, es ese déficit de policías. Y este gobierno se propuso hacer algo que nadie antes se había propuesto hacer, lo que es ir cerrando ese déficit, porque vamos a ver a gobiernos atrás en qué número aumentaron policías y realmente no tuviste aumentos considerables. Este gobierno está aumentando en 8.500 nuevos policías con su debido entrenamiento y equipamiento. Pude estar presencialmente en la ceremonia de graduación junto al presidente y eso es algo muy positivo que va en la línea de ejecutar los recursos justamente para atender las necesidades más sentidas. Evidentemente, la siembra y cosecha no es inmediata, ¿no? 8.500 policías que son desplegados en el territorio nacional y la ceremonia se hizo en Guayaquil porque justamente el sentido de urgencia y de prioridad está para que la mayor cantidad de esos policías puedan operar desde Guayaquil. Claro, Pablo, y lo otro que te iba a preguntar es, escuché por ahí a un candidato hablar de las reservas internacionales, utilizarlas justamente para obtener liquidez. ¿Es esto posible o realmente es no tocar esos fondos porque no son nuestros? El artículo 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero no permite que se utilicen los recursos de la reserva. Entonces, las personas que han planteado eso, yo recuerdo en la época de la extinta asamblea, algunos asambleístas hablaban de eso, pero no propusieron cambiar esa legislación. Entonces, simplemente era un bluff. La reserva le pertenece a los GATS, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, depositantes de la banca privada, fondos de la seguridad social, de empresas públicas, y lo que le pertenece directamente al gobierno central, al ejecutivo, es alrededor del 5% de la reserva. Y son recursos de la cuenta corriente, no es una cuenta de ahorros, porque no hay tal cosa como una cuenta de ahorros. Entonces, yo la reflexión que hago es, las personas que han planteado eso, ¿por qué cuando estuvieron en posición de cambiar la legislación no lo hicieron? Entonces parece que simplemente decían cosas como para la tribuna, pero no estaban realmente queriendo cambiar las cosas. Lo importante, sea como fuere, es que este gobierno ha logrado tener una estrategia de orden fiscal que te permite poco a poco cerrar el hueco fiscal. El hueco no ha desaparecido, no estamos en superávit, no hay ahorros, pero el hueco es considerablemente más pequeño, a la par que hemos pagado deudas históricas de arrastres de gobiernos anteriores, prefecturas, con la seguridad social de las Fuerzas Armadas, con los incentivos jubilarios. Puedes creer, Jaime, que hemos pagado jubilaciones, incentivos jubilares de personas que se jubilaron hace más de 10 años. Entonces, esos son también los temas importantes que hay que recordar para decir, oye, eso es lo que se ha estado haciendo, poniendo orden en la economía y también producto de haber puesto esa cantidad de recursos en manos de la gente a través de saldar deudas históricas, se ha contribuido a que la plata gire. Y recordemos que el año pasado, el 2022, las ventas de la microeconomía superaron los 227,000 millones de dólares, descontando inflación y descontando el aumento de la población. Ese nivel de ventas del 2022 supera largo el prepandemia, el 2019, y eso es algo positivo.
Esperemos que las autoridades también sean así, mi querido Pablo. Pero bueno, queremos agradecerte muchísimo y pues obviamente un abrazo a la distancia y suerte en tus actividades. Muchas gracias por todo. Gracias, Jaime, a las órdenes. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos enseguida. Adelante, Charlie. Hacemos un corte y enseguida regresamos.